Hola, estamos en la unidad didáctica 5 del módulo en el que hablamos de la ética en la investigación con agentes biológicos y organismos modificados. Estamos en el último punto relativo a la evaluación que hemos de hacer en el diseño, al planteamiento que hemos de hacer en el diseño de nuestro proyecto de investigación. Hemos dicho que hemos pasado los 3 primeros pasos de la denominada bioseguridad, que es el concepto en el que hemos englobado todos los aspectos éticos, metodológicos, y ahora vamos al apartado legal, es decir, al cumplimiento de la normativa y de los permisos exigidos con este tipo de proyectos de investigación. Bien, habíamos hecho un primer paso en el que identificamos el riesgo, como recordáis, grupos de riesgo 1, 2, 3 y 4, hemos hablado de un segundo paso que era la evaluación del riesgo, y ahí tenemos un nivel de riesgo 1, 2, 3 y 4 en números romanos, y hemos establecido las medidas de protección que vamos a poner en nuestro proyecto de investigación, tanto medidas técnicas como medidas sanitarias. Bien, pues ahora nos toca el cuarto paso, que es el cumplimiento de los permisos y de la normativa. Esto supone básicamente 3 cosas. Una, tener el certificado de idoneidad de nuestro laboratorio. 2, notificar el primer uso de agentes biológicos. Y 3, ser evaluados por un comité de ética antes de poner en marcha nuestro proyecto de investigación. El certificado de idoneidad del laboratorio. Bueno, aquí el área técnica del servicio de prevención de nuestra universidad o de nuestro centro de investigación en el que estemos trabajando tiene que certificar que nuestro laboratorio tiene el nivel de contención suficiente o adecuado para el nivel de riesgo con el que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo se hace? Pues la persona investigadora principal, la responsable, tiene que solicitar al área técnica del servicio de prevención para que haga una evaluación de idoneidad de nuestro laboratorio y que posteriormente nos emita un certificado. Porque este certificado de idoneidad, que además nos va a quedar señalado en la puerta con las señales que todos habréis visto en los laboratorios diciéndonos cuál es el nivel de contención, con qué fecha se hizo y qué número de laboratorio tenemos, todo ese tipo de datos, cuando hagamos la solicitud para ser evaluados se debe adjuntar. Luego tenemos el tema de la notificación de primer uso de agentes biológicos. Aquí hay ciertas diferencias dependiendo de los países en relación con el sistema que tenga establecido sus respectivos gobiernos, sus respectivos ministerios o autoridades competentes. Pero básicamente podemos decir lo siguiente: cuando se hace con agentes biológicos de nivel 1, es decir, cuando tiene un riesgo 1, hay que notificar que se va a empezar a trabajar con esto, pero no hay que esperar la respuesta, sino que se puede empezar. Esto nos da muestra de que no hay una excesiva preocupación, aunque tengamos que hacer todo en regla, por supuesto, por este tipo de agentes, porque hemos dicho que son de nivel de riesgo nulo o muy mínimo. En cambio, en los agentes biológicos de grupos 2, 3 y 4, aquí sí que hay que notificar el inicio y hay que esperar a que haya autorización. Si incorporamos a lo largo de la investigación nuevos agentes biológicos de nivel igual o inferior y ya hemos notificado, no es necesario volver a hacerlo, de nivel igual o inferior. Si vamos a los agentes biológicos de nivel 3 y 4, esto sí que requiere una notificación, esperar a que nos den la respuesta, y cualquier incorporación de nuevos agentes exige que volvamos a notificarlo. En este nivel hay que disponer siempre de un plan de emergencia para si ocurre un problema de difusión o de escape de este tipo de producto, un plan de emergencia. En el cumplimiento de permisos y normativas, que en lo que estamos, tenemos un tercer punto, que es la evaluación del comité de ética. Probablemente esto os parezca lo más relacionado con la ética a partir de este curso que estáis haciendo. Bien, en realidad el comité de ética, como sabéis, lo que va a hacer es revisar todos los aspectos éticos, metodológicos y normativos, legales. En realidad lo que va a hacer es lo que hemos ido haciendo a lo largo de todo este curso con los proyectos de investigación, es ver los aspectos que tienen que ver con el diseño, el valor social, el valor científico, la capacitación del personal, los aspectos éticos, que en este caso era la valoración del riesgo, de cómo protegemos la salud de las personas y de alguna manera la salud o los posibles riesgos a los que se puede someter el medio ambiente en estas investigaciones con agentes biológicos y organismos modificados, y ver que se ha cumplido la normativa, que es lo que estamos explicando ahora. Bien, podríamos dar más razones de por qué hay que mandar a evaluar estos proyectos a un comité de ética antes de empezar, como un cumplimiento de los requisitos.
Pues claramente por responsabilidad, porque hay que asegurarse que cuando se investiga o se hacen prácticas docentes, los medios y los fines sean éticamente aceptables y esté todo correctamente elaborado. Por una exigencia legal, desde luego los comités de bioseguridad, como los de experimentación animal, como los de investigación clínica, están recogidos en la normativa que promueve y exige este tipo de evaluaciones en ciencia. Por excelencia, porque nos sometemos a la mirada de personas que de una manera independiente y plural pueden mirar nuestro proyecto de investigación y mejorar su calidad. Porque vamos a solicitar muchas veces financiación y vamos a solicitar también poder tener la cobertura de un seguro de responsabilidad civil. Tanto las entidades financiadoras como las aseguradoras, la mayor parte de las veces, en la mayor parte de los casos, piden que esté claro que ha habido este tipo de mecanismo de supervisión, de mejora de la calidad en relación con los aspectos determinados por cada una de las normativas y por cada uno de los contextos. Y por último, las publicaciones. Es decir, si queremos publicar el trabajo que hemos hecho, los resultados, en muchos casos las propias editoriales nos van a exigir que demos constancia de que hemos pasado por estos comités de ética. ¿Cómo se evalúan? Es decir, ¿cómo hay que pasar por esa evaluación del comité? ¿Qué pasos hay que dar? Bueno, hay dos modelos. Digamos, en algunos comités de ética se presenta de forma completa el proyecto y es el comité de ética el que testea, él va buscando todos los aspectos éticos, metodológicos y legales dentro del proyecto, o se puede hacer con un modelo de formulario que recoge estos puntos de los que os hemos hablado a lo largo de todo este curso. El valor social, la capacitación, la metodología, los aspectos éticos y el cumplimiento de la normativa. No se puede empezar un proyecto de investigación si no hay un informe favorable del comité, hasta que, una vez ajustados y revisados los aspectos que se nos digan, podamos decir que el proyecto está bien diseñado, es correcto. Y en los proyectos que utilicen animales o muestras biológicas de origen humano necesitan, es decir, además de la evaluación y el informe favorable del Comité de Ética de Agentes Biológicos y Organismos Modificados Genéticamente, los respectivos del Comité de Ética de Experimentación Animal o del Comité de Ética de Investigación, y viceversa. Es decir, siempre que vamos a trabajar en laboratorio con muestras con animales, necesitamos que este Comité de Bioseguridad o Comité de Ética de Investigación con Agentes Biológicos o Organismos Modificados nos dé el informe favorable. Toda la normativa que hay que cumplirse varía dependiendo de los países. Aquí os señalamos la normativa que hay en España. En relación con los agentes biológicos, veis que es una normativa que habla de prevención de riesgos, protección de los trabajadores, prevención de riesgos laborales, que tiene que ver también con la investigación. Tenemos guías técnicas, unas elaboradas por el Ministerio, otros por grupos de investigación. Tenemos toda una serie de normativa, de notas técnicas que se llaman, que están anexas a la normativa y que son emitidas por el Ministerio, por las autoridades competentes, que nos explican cada uno de los puntos que habéis visto a lo largo de este curso. Con respecto a los organismos modificados genéticamente, tenemos una normativa específica. Esto es habitual también en todos los países porque, como hemos dicho todo el rato, es una investigación mucho más actual y que se modifica mucho más rápidamente. Como veis, nosotros tenemos una ley de 2003 y dos reales decretos del 2004 que son aplicables. ¿Hay normativa indirectamente relacionada también con la investigación? Sí, toda la que tiene que ver con la protección medioambiental, con la gestión de recursos, con cuestiones de salud y sanidad pública que también pueden afectar a la hora de hacer el diseño de un proyecto de investigación. En realidad, ya hemos llegado al final con nuestro proyecto de investigación y ahora nuestra pregunta es, ¿realmente va a ser ética, metodológica y legalmente excelente? Pues es nuestra responsabilidad y es nuestra aspiración. Muchas gracias.